porque presentar amigas o amigos significa que hay un tema emocional, hay un tema de afecto. Y Diana realmente, uno la lleva desde hace ya años, en esto, ¿no? En el afecto, lo mismo que María, ahora lo veo a Horacio, veo a tantas personas en lo afectivo, entonces tiene otro valor. Entonces, presentarla rápidamente, eh, ella ha sido, como dicen en Colombia, líder de prevención de adicciones en Tradisana, que es una empresa específica en Colombia en esta temática. Ella además es médica cirujana con trabajo de grado meritorio en la temática de salud pública en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. ¿Sí? Vos corregime, Diana, si le erro en algo, ¿eh? No, ahí va viendo. Es especialista en medicina del trabajo de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario y especialista de adicciones de la Universidad Católica Luis Amigó. Es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina del Trabajo, muchos etcétera, y además ha hecho una maestría especial en el tema de adicciones en una universidad muy destacada española, en Valencia. Sí, sí, Eh, señor. es decir, tiene toda una trayectoria y además ha trabajado muy articulado con ámbitos privados y públicos. Lo que allá se habla MinSalud o MinTrabajo es Ministerio de Salud o Ministerio de Trabajo, en el ámbito público de Colombia. Y aparte, ha hecho un evento impactante en el 2019, antes de la pandemia, en la Universidad del Rosario, un seminario intensivo, de los primeros que se han hecho sobre adicciones en el ámbito laboral. Realmente muy interesante porque llevó gente de España, gente de Francia, muy, muy, muy enriquecedor. Así que Diana tiene una trayectoria muy interesante con esta mirada, no solamente desde la medicina o desde lo profesional, también desde lo social, ¿no? Así que, a modo de presentación, es breve, pero hay para decir mucho más. Y aparte es madre de un hijo hermosísimo. Muy bien. Bueno, doctor Ernesto, muchas gracias. Bueno, no, les agradezco a la señora María, al doctor Ernesto, a la universidad y a todos ustedes por interesarse en esta temática y en lo que se está ejerciendo en Colombia. Entonces, espero ser de su agrado. La dinámica va a ser que voy a hacer la presentación y en el desarrollo de la misma, si les parece bien, me pueden interrumpir. Yo voy a compartir pantalla, por ende no voy a ver si alzan la mano o si escriben en el chat. Entonces, sí les agradecería que me apoyen en esa parte. Ahí está. Se desmutean los chicos, que ya saben, y preguntan y la interrumpen en lo que le quieran preguntar, ¿ok? Ahora yo, Diana, te voy a Habilitar. hacer anfitriona. Bueno, entonces mientras me habilitan, ya me la habilitaron rápidamente. Rápidamente. Ese es muy hábil. Listo. Entonces, me confirman si están viendo una presentación en PowerPoint. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, muy agradecida con ustedes, con la universidad y generar estos espacios para que se socialicen este tipo de información y en específico lo realizado en Colombia. Voy a detener mi cámara para evitar interferencia con la internet.
Como comentaba el doctor Ernesto, Tradisana se dedica a ser pionero en Colombia en todo lo que es programas específicos a empresas, en prevención de consumo de sustancias psicoactivas y adicciones no químicas o adicciones conductuales. Esto haciendo la aclaración que en Colombia solo se tiene normado la prevención en consumo de sustancias psicoactivas. Ustedes deben sentirse muy orgullosos en este tema. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. ¿Sí? Ok. Ah, es que escuchaba como algo por allá. Bueno, ustedes deben sentirse muy orgullosos porque Argentina es un país pionero y esto es a través del doctor Ernesto con su Centro Argentino de Prevención Laboral en Adicciones. Esto lo estoy diciendo y usted va a decir, ah, pues que se conocen hace tiempo, pero es que le tienen mucho cariño y eso todo es cierto, pero esto sí es objetivo y técnicamente ustedes son referentes en esta temática en la región. Y es por ello que se genera la necesidad de contactar a CAPLA específicamente para que nos haga ese feedback en la experiencia que ustedes tienen como país frente a la implementación de estos programas. Colombia es un país que a nivel laboral tiene mucha normatividad, ¿sí? Es decir, nosotros, lo puedo decir con toda claridad, a nivel laboral no podemos envidiarle nada a un país de Europa o Estados Unidos, porque Colombia es muy robusto a nivel normativo en el ámbito laboral. Y por ende, pues también es muy proteccionista con el trabajador, ¿sí? Se los digo, trabajado en empresas multinacionales y a nivel laboral somos muy proteccionistas frente a otros países como Brasil, Costa Rica, México, que hasta los abogados, no sé si aquí hay algún abogado, se rasca la cabeza porque cuando en Colombia esa es una, o sea, estamos tan normados que esa puede ser una debilidad, ¿sí? Frente desde el punto de vista del empleador. Es por ello que es tan importante hacer la implementación de estos programas bien estructurados y documentados para que en caso de algún tipo de proceso, pues se tenga todas las garantías y se demuestre que se hizo el debido conducto frente al caso de ese trabajador. Entonces, en la siguiente diapositiva, quiero que se alejen unos 20 o 30 centímetros de la pantalla y me digan qué es lo primero que ven en esa imagen. Lo primero que viene. A ver, quiten la timidez. Yo sé que es una hora difícil, pero Una quiero calavera. una calavera. ¿Quién más ve algo? Estar mirándose al espejo. Una mujer en un espejo. Exacto. Entonces, bueno, este es una ilustración de Charles Gilbert. Era un ilusionista norteamericano y pues dentro de sus obras lo que hace es demostrar esas diferentes enfoques de acuerdo de la perspectiva que tenga el que lo está visualizando, ¿sí? Y en Colombia, en la práctica o en la temática de prevención de adicciones en el ámbito laboral es similar a esta ilustración. Dependiendo de la postura en que esté, ya sea trabajador o sea empleador, tienen su punto de vista frente al tema. Es un tema álgido que tiene un componente social muy importante. Eso sí, no creo que sea solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y por ende, no es fácil dar a conocer las bondades
de la implementación de estas estrategias en la empresa. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es como un 360 de todo ese proceso de implementación de los programas aquí en Colombia, las aplicaciones que tiene, su marco normativo y sus aplicaciones actualmente. Nosotros a nivel país tenemos una política nacional de drogas que fue emitida al 2023 con proyección a 10 años por Ministerio de Justicia, que aquí, como comentaba el doctor Ernesto, nosotros a los ministerios les decimos MIN tal cosa. Entonces, en este caso es MIN Justicia. Emite este informe o esta política y dentro de las estadísticas que proyecta, que a mi parecer pues son muy bajas en comparación a la realidad, ellos hacen una encuesta en un grupo etario de 12 a 65 años, donde reflejan que el consumo de sustancias ilícitas en Colombia, lo único lícito es el alcohol y el tabaco. El resto de sustancias, ya sea el consumo recreativo, es ilícito. Entonces consideran que, según esa encuesta, el 10.3% de los encuestados hacen consumo de sustancias ilícitas y de estos el 3.4% manifestaron un consumo el último año. Frente a la relación por sexo, el consumo es mayor a hombres versus mujeres, siendo la relación 2-1, con una edad promedio de inicio de 14 años. Digamos que esto sí, nosotros tuvimos una alerta a principio de este año porque se estaba disminuyendo la edad de inicio, se estaba ya evidenciando mayor consumo en edades de 4, de 5, 6 años, ¿sí? Porque el microtráfico se ha acercado mucho a los colegios. Y creo que eso es una realidad que se está generalizando en América Latina. Permítanme un segundo. Ya estoy con ustedes. Bueno, frente a sustancias lícitas, la sustancia más consumida es el alcohol en un 84%, de las cuales los encuestados, el 30.1% manifestaron consumo en el último mes. De las sustancias ilícitas, la de mayor prevalencia de consumo es la marihuana, y las otras sustancias registradas en esta encuesta fueron cocaína con 0.6%, equivalente a 136.000 personas, éxtasis con 0.2%, bazuco 0.1%, heroína con 0.02%. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, hubo 28.541 defunciones asociadas a algún tipo de sustancia psicoactiva en el periodo del 2013 al 2020. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esta encuesta no refleja la magnitud de la problemática que se puede evidenciar. Si vamos a aterrizar el consumo y la necesidad de prevención a nivel empresarial, ampliamente está documentado las bondades que tiene la implementación de este tipo de programas en las empresas, ¿sí? Y ustedes pues son pioneros. Todo lo que es Cono Sur son pioneros en la implementación de estos programas a nivel laboral. Nosotros estamos aprendiendo de ustedes a pesar de que tenemos norma, pero no hay esa cultura empresarial como si se tiene en otras regiones y eso va a la analogía de la ilustración inicial y es que cada uno tiene
su perspectiva en el momento de tocar este tema. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 20 al 25% de accidentes de trabajo a nivel mundial se asocia a algún tipo de sustancia, a un consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol o drogas. Y bueno, ustedes bien saben que dentro de las 10 principales causas de muerte de la OMS son enfermedades asociadas a malos hábitos, es decir, ya esa tendencia que había del siglo XIX con el de todo lo que era mortalidad a nivel mundial de tipo infeccioso, luego se hace el desarrollo de antibióticos y vacunas, esta tendencia cambia de mortalidad a nivel mundial y ya pasa todo lo que son causas no transmisibles. Entonces, dentro de esas están las asociadas a consumo de sustancias. A nivel laboral, es importante que se mida el impacto que hay del consumo en los trabajadores. Esto ya está documentado y aquí pues la fórmula, no sé si ya han tenido el espacio de verla en otro escenario. Aquí hay dos fórmulas, una de la Fundación Hasselden y otro de un economista, el señor Eduardo París, de la Universidad Católica Argentina de Rosario, ¿sí? Ustedes, pues de su país, quiero decir. Entonces, estas fórmulas aplicadas visualizan a nivel económico el impacto que tiene tener trabajadores bajo esta problemática en el proceso operativo de una empresa. Entonces, sí es muy importante que los líderes de empresas y de procesos le tengan una lupa a la detección de este tipo de problemática. Bueno, como ustedes bien saben, la problemática de adicciones tiene diferentes causas y esta afecta a lo largo de la vida. Es decir, que eso ha generado diferentes tipos de estrategias en prevención y por ende en investigación. Me explico. Hay estudios en población escolar. Hay estudios en población adolescente, en universitarios, en gestantes, etcétera, hasta en adultos mayores. Es claro que por intereses en salud pública, políticos y demás, se enfocan tanto el presupuesto como la investigación en lo que es juventud, infancia y adolescencia, pero esto no quiere decir que no hay otra población de acuerdo a su momento de vida que se vea afectada. Y esto lo aclaro porque sí quiero desmitificar el concepto de que si yo hablo de consumo de sustancias, entonces siempre lo voy a asociar al joven o al adolescente o al que tiene problemas en la casa o el que tiene problemas con sus papás. Hay diferentes motivos o causas o factores que me pueden desarrollar en algún momento de mi desarrollo de vida esta problemática, ¿sí? Eso en psicología ustedes lo saben mejor que yo. Hay momentos de la vida que son críticas por el cambio y nos genera un factor de riesgo mayor. Diciendo esto, no quiero que desarticule el entorno laboral a la causalidad. Es decir, vamos a ver factores de riesgo a nivel laboral que nos pueden generar un posible desarrollo A. Y de ahí se enfoca lo que es el diagnóstico poblacional y las estrategias en los programas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, que de pronto ahí falta alguien emitiendo un sonido. Bueno, entonces, Por favor, que en apaguen las... todos los micrófonos.
en las diferentes causas que pueden desarrollar un problema adictivo, está esta triada que es contexto, persona y sustancia, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a ver discriminadas las características de cada variable. Entonces, en el contexto sociedad, costumbres, creencias, circunstancia, cultura. Aquí haciendo el asterisco de que también hay que quitar la creencia que el estrato socioeconómico nos pueda generar un factor de riesgo en el desarrollo. Lo que dice el estudio es que se puede desarrollar tanto en estrato bajo como alto. Lo que nos va a cambiar es la sustancia de inicio. Frente a la persona, pues características como personalidad, historia familiar, familia, educación, expectativas. Y esto, pues, va acorde a su desarrollo y mecanismo de afrontamiento en el entorno laboral. La otra variable es el objeto, la sustancia, entonces tipo, calidad, dosis, tiempo de consumo, procedencia, vía, compuestos. Ustedes saben bien los tipos de las sustancias de inicio, que normalmente son las lícitas y luego siguen estas sustancias como la marihuana y luego van pasando a un policonsumo con unas sustancias más fuertes o drogas duras. Entonces, ya para explícitamente hablar del entorno laboral, hablamos de factores protectores y factores de riesgo. Es importante que en las empresas, cuando se haga ese diagnóstico, se tenga en cuenta estas características. Yo soy de las que digo que una empresa es un paciente. Es decir, yo puedo tener dos empresas con la misma actividad económica, pero esto no quiere decir que sea su población de las mismas características o que la estrategia sea la misma, porque hay otros factores que juegan para que generen una estrategia individualizada a la empresa. ¿Hasta ahí todo ok o tenemos alguna pregunta? Está todo muy bien hasta acá. Sí, sí. Gracias. Entonces, dentro de los factores protectores, ustedes lo van leyendo, yo les voy hablando, es siempre generar ese clima laboral adecuado, es fomentar ese trabajo en equipo, esa unificación en los objetivos y en el desarrollo de los proyectos que tenga cada área o cada equipo. También generar el respeto a esos espacios personales y extralaborales para que el trabajador tenga ese equilibrio entre el aspecto laboral, personal y familiar. Todas esas estrategias que se generan a través de las diferentes áreas, que ya sea recursos humanos, talento humano, bienestar, etcétera, porque las empresas cada una le tiene su nombre, pero es lo mismo, generen que el trabajador esté a gusto en el desarrollo de esa labor. Esos son el pilar de la generación de esos factores protectores que ustedes están leyendo en esa diapositiva. Y están los factores de riesgo. Los dos factores, tanto protectores como de riesgo, deben ser contemplados en el momento del diagnóstico empresarial para saber con qué trabajo, qué puedo fortalecer y qué no. Entonces, en factores de riesgo va a ser toda la antítesis de los factores protectores, o sea, va a ser todo lo opuesto. Son esos turnos que nos alteren ciclos del sueño, que nos alteren nuestro compartir en familia, en pareja,
que me genere un ambiente de trabajo tóxico, que mi equipo sea tóxico. Por ejemplo, siempre, digamos, yo hago asesoría a nivel laboral, tanto en la implementación de programas como en medicina laboral en general. Y cuando hago la revisión de los documentos en empresas del profesiograma, que aquí en Colombia le llamamos ese documento donde relacionamos cargo, riesgo y valoraciones médicas a realizar, siempre estos cargos que tienen liderazgo, que tienen equipo, yo les sugiero a la empresa que les hagan pruebas psicológicas para que determinen la calidad de liderazgo que va a tener ese líder. Porque es que si a mí me llega un líder tóxico, eso de ahí para abajo se va a reflejar, ¿sí? Entonces, sí es importante que desde esas áreas donde manejan recursos, selección, es decir, que se encargan del cliente interno, se motiven por generar estas estrategias en facilitar y que mejoren la calidad de los equipos de trabajo, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo está la actividad económica, por ejemplo, el sector de gastronomía, ocio, bares, todo eso es un riesgo bastante alto en consumo en sus trabajadores, no solamente por la disponibilidad de la sustancia por su actividad económica, sino también por los turnos que manejan, por el mismo ambiente. Yo creo que eso es igual aquí en Colombia, en la China, en Argentina, en todo lado. El entorno, el ánimo en las cocinas para estar atendiendo los servicios, eso es muy agitado, es muy fuerte. Entonces, esos son sectores económicos. Tuve un caso que era una cadena de restaurantes y pues hasta los dueños consumían. Entonces, digamos que era muy complejo entrar a generar estrategias porque hasta los dueños consumían, ¿sí? Entonces, es para que ustedes vean las características de cada caso y la complejidad que puede haber en cada empresa. La inestabilidad en el empleo, por ejemplo, está uno que lo ve mucho en estos cargos de tipo operativo, como que no tiene estabilidad laboral si no les pagan a destajo. Entonces, por ejemplo, en Colombia y bueno, creo que en otros países, en los talleres, por ejemplo, donde arreglan carros, muchas veces no tienen vinculado a sus trabajadores una nómina, sino les pagan por días o les pagan por semana, de acuerdo al movimiento de vehículos que haya en el taller, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso genera una inestabilidad en el empleo y este tipo de población es de un consumo de alcohol muy alto, por ejemplo. O estos trabajos que son por turnos o más que por turnos, por tiempos, que son por temporada, ¿sí? Es decir, que no generan una estabilidad en todo el periodo del año. El estrés laboral o ambiente estresante, pues que ya pues se entiende. Estilos de supervisión o liderazgo que les había comentado, esos jefes tóxicos, y una exigencia en rendimiento demasiado alto, demasiado bajo. Entonces, si vamos a hablar de niveles de rendimiento, podemos hablar del área de salud, que eso es así en todo lado, o sea, por ejemplo, a los residentes de medicina, los internos, cuando nos tocaba hacer turnos, nos tocaba doblarnos, ¿cierto? Y no solamente a los médicos, sino todas las otras profesiones asociadas a salud, enfermería y demás. Entonces, ustedes bien saben, que son conocedores del tema, que el sector salud tiene un nivel de consumo muy alto y hay especialidades que prevalecen en otras, ¿sí? Y ya que el doctor Ernesto hablaba del simposio que se hizo aquí en Colombia en el 2019 en la Universidad del Rosario,
Específicamente vino de España una doctora, la doctora Enriqueta, hablando de su programa de médicos en rehabilitación de médicos en centros hospitalarios. Por ejemplo, nosotros en Colombia, eso nos falta, ¿sí? España ya tiene ese tipo de programas. No sé si en Argentina lo tengan, Eh, programas especializados para el sector salud. como lo que se trata a veces es de cuidar la confidencialidad y demás, sin embargo, hay sobre todo obras sociales, lo que en España serían las mutuas, que tienen un área específica para profesionales de la salud, en lo que ellos llaman temáticas psicosociales, ¿sí? Problemáticas de salud mental, y dentro de la mirada de salud mental está el tema de adicciones, porque la Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 4 incorpora el tema de adicciones. Así que hay algunas obras sociales que tienen esta mirada específica con profesionales de la salud. Ok, gracias. Bueno, entonces eso nos falta en Colombia. Es decir, tenemos, como les había mencionado, en norma todo lo de salud mental, implementación en empresas, pero programas tan específicos como lo documentó la doctora Enriqueta en España, que era de ayuda al médico adicto, no lo tenemos, ¿sí? Todavía nos falta. En la experiencia de implementación hubo un hospital muy importante aquí en Colombia que le llamó la atención, se le pasó la información del programa, pero llegó hasta ahí, ¿sí? Creo que falta mucho en tema de madurez en su implementación, en su aceptación. Creo que también les da miedo el tema de confidencialidad, pero pues yo creo que eso está dentro de las características del programa. Eh, También como esa concepción que tienen del médico. Entonces, bueno, digamos que es una tarea y espero que años a futuro se implemente aquí en Colombia esas estrategias, pero eso iba a colación de los trabajos, en este caso de rendimiento o de demanda alta. Más adelante vamos a ver la normatividad en Colombia, que esto es para el contexto de este slide. En Colombia tenemos que tener la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, que es un instrumento que diseñó el Ministerio de Trabajo con una universidad muy reconocida aquí en Colombia, que se llama la Pontificia Universidad Javeriana. Esas dos entidades, una como ente y la otra como soporte técnico, diseñan una herramienta en la cual se evalúan factores intralaborales y extralaborales con dos perfiles, que es el de liderazgo y el de operativo, o sea, el que hace parte de ese equipo. Y se genera la medición de riesgo psicosocial de la empresa. Ojo, lo que estoy mencionando no es lo mismo que el diagnóstico poblacional en adicciones. Es otra cosa parecida, pero no es lo mismo porque aquí lo que hablamos son factores psicosociales en general. Y dentro de esa norma que implementa esa aplicación del instrumento, que es obligatoria a toda empresa independientemente del tamaño, son los protocolos de atención en salud mental. Entonces, dentro de uno de esos protocolos está el de primeros auxilios psicológicos. Entonces, en las empresas, a través de su aseguradora, que es la ARL, que es aseguradora en riesgos laborales, se genera la formación a estos equipos. Principalmente lo hacen hacia brigadistas, pero otras empresas, la
capacitación abierta, es decir, se inscriben brigadistas, pero también otros trabajadores que no tengan un rol específico para que obtengan información sobre cómo hacer ese primer auxilio psicológico en caso de que se requiera. ¿Qué estamos viendo en Colombia? Y usted me confirmará si está pasando en Argentina. Se está disparando, sobre todo en gente joven. Ya hablamos de centennials, porque ya los millennials ya pasamos, estaba leyendo en un artículo que ya somos los viejitos de las empresas, somos los millennials. Ya son los centennials y la generación Z, si no estoy mal. Y dentro de esta población muy joven de 18, 19, 20 años, se está incrementando el intento de suicidio dentro de las empresas. Es decir, están trabajando y de un momento a otro se suben a la terraza o hacen un acto inseguro generando pues conmoción sobre riesgo de suicidio. No sé si en Argentina se esté presentando esto a nivel laboral. Y hay poco estudio sobre esto, Diana, hasta al día de la fecha, pero sí hubo una mirada desde el Ministerio de Salud, el área de salud mental y adicciones, oportunamente en el 2023, pero no sabría decirte los resultados al día de la fecha, ¿no? Bueno, no esto, en Colombia tampoco tenemos estudio, lo que yo estoy hablando es experiencia, debido a que soy médico laboral y asesoro en varias empresas. Lo que he visto en mi experiencia es que, y por la demanda que se está dando en las empresas, es que sí se está presentando mucho esta situación en ellas, ¿sí? A diferencia de antes, ¿sí? O sea, esta tendencia la estoy viendo hace 2 años para acá, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones genera que seamos más rigurosos en la implementación de estos protocolos que les mencioné inicialmente, que va ligado a la norma de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Y en esta diapositiva lo que van a ver ustedes son las señales de alerta que se pueden presentar en cualquier condición, incluyendo la del consumo de sustancias. Recordemos que un porcentaje importante de intento o homicidio, o suicidio efectivo se asocia al consumo o a condiciones como depresión, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva, ustedes van a ver las diferentes tipos de reacciones que se pueden presentar en los trabajadores en una empresa, en la cual nos va a dar ese go para actuar y generar ese primer auxilio psicológico. No sé si en Argentina, en las empresas, hagan ese tipo de capacitación en atención en primer auxilio psicológico. Mira, Diana, hay empresas que sí lo hacen, sobre todo empresas petroleras, y además, esto que vos estás hablando ahora es un punto clave para la diplomatura que coordina María, con esta visión desde la salud mental. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta que este último 10 de octubre pasado, Día Mundial de la Salud Mental, este año la Organización Mundial de la Salud, a ese Día Mundial de la Salud Mental, le puso como lema: cuidemos la salud mental en el ámbito laboral. Así que es un punto clave lo que hablas. Es muy concreto, y la verdad que estás dando en el clavo, digamos, de esto que decía la Organización Mundial de la Salud respecto ya no solamente a adicciones, sino problemáticas de salud mental en general, porque todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, estrés,
adicciones, etcétera, etcétera, y toda la mirada psicológica, digamos, dentro del ámbito laboral, a veces no es tan fácil de ponerle, digamos, la visión ahí. Así que entre lo que dice la Organización Mundial de la Salud este año en el Día Internacional y esto que vos estás marcando de señales de alerta, pero lo más importante que hablas de primeros auxilios psicológicos es un punto clave. Listo, gracias. Entonces, como les mencionaba, y yo asumo que ya leyeron el slide, estos son los características de acuerdo a los pilares: reacción emocional, física, cognitiva o interpersonal, que se deben detectar para hacer una intervención asertiva de primer auxilio, en este caso en la empresa. Como les mencionaba, cuando les hablaba de que la problemática de consumo puede afectar diferentes grupos de edad o momentos de vida, ya específicamente cuando afecta el ámbito laboral, pues nosotros como empresa tenemos el alcance de hacer dos tipos de programas, ¿sí? Aquí en la gráfica ustedes ven las diferentes fases desde la promoción hasta la rehabilitación en todas las condiciones en salud mental, incluyendo la de consumo de sustancias. Y yo lo que hice fue resaltar de estas diferentes fases de los tipos de prevención que se aplican específicamente en el ámbito laboral. Entonces está la prevención universal, que es este tipo de programa que va a toda la población, donde yo parto, que es población sana, es decir, hablo sobre información de sensibilización de acuerdo a mi diagnóstico, que les voy a explicar más adelante qué va a hacer mi empresa para ser más estratégico, porque no es lo mismo que yo le llegue a población con una formación académica y técnica alta a una formación académica básica. No es lo mismo, o no voy a utilizar las mismas herramientas a las personas que tienen 18 años, a las que tengan ya 50, ¿cierto? Entonces, dependiendo de todos esos factores poblacionales, pues así yo perfilo mi programa de prevención. Entonces, en el universal, que es este, entonces, como les mencionaba, esa población que yo asumo o no tengo riesgo detectado, y luego tengo otro tipo de programa de prevención que es de manera selectiva. Estos programas de tipo selectivo son aquellos programas donde yo detecto el riesgo y que debo hacer estrategias ya específicas para la intervención. No hay que inventarse lo que ya está inventado. Hay programas ya validados, que ese es un mensaje que quiero enviarles hoy, y es que utilicen modelos de programas que ya están validados, o sea, no entren a inventarse cosas, sino que hay herramientas, hay fuentes en la internet. Si quieren, después me contactan y se las paso, donde uno busca qué tipo de programa quiere, a qué tipo de población va dirigida, y ahí ya nos dice. A nivel de prevención universal, a nivel laboral encontramos, a nivel selectivo es más difícil porque tengamos en cuenta que en la empresa hay una limitante y permíteme ya un segundo. Hay una limitante y es la confidencialidad, ¿sí? Entonces, uno hace actividades en empresas, pero las empresas no les gusta
que esa información se divulgue. ¿Sí? Entonces uno pues no puede ir a congresos o cosas así, porque pues las empresas dicen no, pero todo es muy confidencial. Entonces, programas de prevención selectiva validados, em, no, pocos, ¿sí? Sí vamos a encontrar más de tipo universal, pero eso no quiere decir que haya limitante en desarrollarlos, porque como son una población menor, más específica, con unos factores más definidos, pues se puede ir haciendo ese acompañamiento. En Colombia, las empresas no hacen tratamiento, ¿sí? Es decir, por eso vamos a programas de tipo universal y selectiva, no vamos a prevención indicada. Entonces, que ya es el manejo en remisión a tratamiento y rehabilitación. Lo que sí hacemos cuando el trabajador está en su proceso de remisión es hacer seguimiento desde el área de medicina laboral, ¿sí? En la cual documentamos ese proceso de transición del trabajador, de aceptación y de adaptación al mismo. Más no podemos hacer intervención, ¿sí? Eso en Colombia no se hace, no es nuestro alcance, las empresas no hacen eso. Entonces sí es muy importante que se tenga en cuenta porque a veces hay empresas que las personas que manejan estas áreas pues o tienen muy buena voluntad o hay mucho presupuesto y quieren ir más allá con el trabajador, pero pues no se puede, ¿sí? Bueno, a nivel normativo en Colombia, entonces, mm, nosotros a nivel de medicina laboral como tal, desde, es decir, desde el programa de seguridad y salud en el trabajo, en Colombia, la primera empresa que lo implementa es Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa del gobierno que hace extracción de todo lo que es petróleo, es decir, combustible fósil, y ahorita está, bueno, con temas del nuevo gobierno, está incursionando en energías limpias, pero digamos que en macro, Ecopetrol es como ustedes, el doctor Néstor me corregirá, YPF, Exacto, exacto. Es así. exacto, así es Ecopetrol acá. Entonces, Ecopetrol en los años 20, con una iniciativa de un movimiento alemán, hacen una implementación de todas esas estrategias de seguridad y salud en Colombia, específicamente en esa empresa. Y luego ya empieza a generarse la necesidad de la implementación de estas estrategias a sus empresas, porque ya se va generando la cultura de cuidado, pero eso va muy ligado también a un desarrollo sindical que hay en el país, que se exacerba en los años 40 con unas masacres que pasan en unas empresas por unas empresas inglesas que vienen a hacer explotación de banano y eso se llama la masacre de las bananeras y eso genera un impulso revolucionario comunero en los trabajadores y en el movimiento socialista político. Entonces, no sé si, pues en Colombia es muy marcado, pues no sé si ustedes han escuchado el Bogotazo y Jorge Eliezer Gaitán, que fueron unos hechos históricos aquí en Colombia donde revoluciona todo el movimiento político y social en los años 40. Y entonces ahí empieza un antes y un después en la historia del país, no solamente a nivel laboral, sino en todos los aspectos, a nivel arquitectónico, en desarrollo político, económico, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ya hablando de ya normatividad más reciente, nos remontamos al 92, donde está la 1075, donde
tiene claro o inmerso el concepto de ambientes de trabajo seguro frente al consumo de sustancias. Ustedes, cuando yo hable de consumo de sustancias, ustedes mejor que ellos saben que toda sustancia psicoactiva es la que nos afecta al sistema nervioso central, centro de recompensa, y dentro de eso está toda la lícitas y ilícitas. Es decir, que yo digo a sustancias y pues está inmerso drogas como alcohol, tabaco, sustancias, etc. Luego está la del 94, el decreto 1108, en el cual habla de diferentes ámbitos de aplicación frente a disposiciones en el porte y consumo de sustancias. Y dentro de uno de los capítulos plantea el ámbito laboral y ahí es donde lo articula con el manual o el código sustantivo de trabajo, donde se emiten los manuales de laborales de las empresas y donde dice que este porte y consumo en las empresas no es permitido y ahí articulan el sector público, ¿sí? El sector público pues se regula diferente que el privado, pero ahí lo tienen inmerso tanto el privado como el público. Está la 2646, que es la que les comento, donde se define la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de los factores de riesgo psicosocial. Esta del 2008 es la primera norma que nos genera la implementación de estas herramientas de diagnóstico de riesgo psicosocial en las empresas. La 1566 es donde articula a las ARLs para que hagan sus programas de prevención, tratamiento y control. Esto está normado, pero no es la realidad, porque si hablamos las ARLs en las empresas, siempre nos van a hablar de prevención. Si uno va a hablar con un delegado de una ARL sobre tratamiento, ellos van a decir, no, eso no es laboral, eso tiene muchas factores extralaborales, nosotros no asumimos eso, etcétera, 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 pero esto está normado, ¿sí? Está la ley 1616, donde reglamenta los programas de salud mental en empresas, que creo que va muy ligado a lo que mencionó el doctor Ernesto en una de sus intervenciones, y es que le dice a la empresa, venga, usted tiene que cuidar la salud mental de sus trabajadores en sus diferentes esferas, ¿cierto? Y esto lo hacen a través de esto. Hay otra ley que no la pongo acá, pero también es la 1010, que es ligada al acoso laboral. Es decir, todas las empresas deben tener comité de convivencia laboral y uno de sus objetivos o el principal es mitigar o detectar, si es el caso, situaciones de acoso laboral. Y está la resolución 2764 del 22, que es la actualización a esta, a la 2646 del 2008, que es la que implementa estas herramientas de diagnóstico de factores psicosociales. Lo que hace esta es validar esta, definir la temporalidad. Es decir, si una empresa tiene un diagnóstico psicosocial de riesgo bajo, se tiene que aplicar cada año. Y si es bajo es cada 2 años y riesgo alto es cada año. Lo que hace esta es, uno, definir la periodicidad que acabo de mencionar y adicional articular los protocolos en salud mental. Dentro de ellos está el de sustancias psicoactivas, el de primer auxilio psicológico, está el de duelo, y bueno, hay varios ahí que la empresa lo adapta de acuerdo a su necesidad. En Colombia, aparte de un cumplimiento normativo, también nos genera unos beneficios en la implementación de estos programas y es, por ejemplo, la certificación OEA, BAS e ISO 28000. OEA es una estrategia que tiene la DIAN. La DIAN es la entidad aquí en Colombia que regula todo el tema de impuestos, pero
y por ende todo el tema de importaciones. Entonces, ellos generan una certificación para autorizar a las empresas que tienen prácticas seguras de importación y exportación. La DIANA aquí es como lo que en otros países les dicen la hacienda, o sea, es el ente que recauda impuestos en ese país. Entonces, esa certificación OEA pues la necesitan las empresas en Colombia para hacer el proceso de importación o exportación, si el caso. Y dentro de uno de los pilares de OEA está la implementación de programas de prevención de consumo. Está la certificación BAS y la ISO 28000, que así son internacionales, ustedes las deben conocer. Y está el Plan Estratégico de Seguridad Vial, los programas de prevención de fatiga, por ejemplo, en todas estas actividades económicas donde hay turnos, en minería, hidrocarburo, qué sé yo, donde pues la persona por el desarrollo de su labor tiene el riesgo A, y entonces en estos programas también es estratégico el programa de prevención de consumo, y está la certificación RUC, que es toda certificación, esta la emite una entidad acá en Colombia que certifica a las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos. Entonces, digamos, si yo soy empresa, proveedor, bueno, que yo esté en el sector hidrocarburos y necesito contratar con empresas que hagan esa actividad, tengo que tener la certificación RUC. Y dentro de esos requerimientos de RUC está el programa de prevención. Esta gráfica no es mía, esta gráfica, como lo referencia en pie de página, es del doctor Ernesto, pero me parece muy amigable porque demuestra todo el flujo o el proceso de implementación de los programas. Entonces, todo lo que yo he hablado es para que se sintetice en este slide, y es cómo es ese paso a paso para la implementación de los programas de prevención. Como les había comentado, pues no se inventen el agua tibia, eso ya existe, programas validados, y lo que se sugiere es que se sigan con los estándares de calidad de Copolat, que son los que dan los estándares de implementación de programas específicamente en el entorno laboral. Entonces, el primer eslabón es el compromiso de la empresa, lo que yo les hablaba al principio, de la ilustración, que unos veían la calavera, otros la mujer, así es con la empresa. Es decir, uno llega y cada gerente tiene su perspectiva diferente, muchas veces nos toca desmitificar muchas cosas, pero si no hay compromiso de la alta dirección, por experiencia, no hay éxito en la implementación. Entonces, debe haber una voluntad de la alta dirección para la implementación de esa estrategia. Luego, la conformación del grupo motor, que es ese grupo en el cual se forma para ser pionero en la implementación en la empresa. Por ende, está conformado por diferentes roles que tengan un impacto de decisión o que tengan también manejo o influencia en la población trabajadora para que se haga el desarrollo de las estrategias. También tiene que formarse aparte, o sea, uno lo forma como lo que aquí llamamos un COPAS, pero en este caso pues es de programas de prevención de consumo. Y lo que se hace es que estos grupos motores también toman decisiones en caso de que se presenten situaciones en este contexto de prevención de sustancias. Formulado un programa y una política, bueno, ese es el documento que da el sello, la alta dirección, y dice, sí, yo tengo la voluntad y se va a implementar. Luego de ello, se hacen unos objetivos, la visión, es decir, hacia dónde quiere cumplirse esa estrategia. Recordemos que esta implementación, al igual que los otros programas del sistema,
en el caso de seguridad y salud en el trabajo, son dinámicos, van en mejora continua, entonces pues estos objetivos también van cambiando. Establecer estrategias y etapas de implementación, establecer recursos, establecer difusión, métodos y técnicas. Entonces, recuerden que en este proceso de implementación debemos hacer nuestro diagnóstico poblacional. Ese diagnóstico se puede estructurar con una persona que tenga la formación técnica y se puede apoyar en herramientas avaladas también de acuerdo a tipo de población. Uno puede sacar de esos recursos. Hay un banco de instrumentos diagnósticos que es español y ahí uno busca todos los tipos de instrumentos de acuerdo a lo que usted quiera. Si quiere, hasta conductuales, porque a nivel laboral, digamos que pueda que no esté normada las adicciones conductuales a nivel laboral, su prevención, pero sí hay empresas que se han visto afectadas por esto y han generado estrategias. Puede ser inmersas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Por ejemplo, hubo un caso de una empresa de transporte que veía Netflix. Entonces el señor Chin y con su serie Netflix y veía y se trasnochaba y llegaba todo cansado al trabajo y claro, dentro de prevención de fatiga, se daban cuenta que esos desencadenantes de vigilia prolongada, pues no era el trabajo porque les daban los turnos acordes, sino era por estar viendo Netflix. Ay, perdón. Después de estar viendo Netflix, el señor se cansaba y entonces había un riesgo de accidentalidad. Entonces, hay empresas que de acuerdo a la tendencia o la morbilidad de su población, generan esas estrategias de prevención. Están los cronogramas de acciones, que bueno, eso lo debe tener cualquier plan o programa con actividades y establecer la evaluación y los resultados. Recordemos que como estamos con criterios de calidad, pues nosotros debemos tener una evaluación continua de nuestro programa donde se proyecten unos indicadores de acuerdo a, pues, al estado de maduración del mismo. Y estas mediciones nos generan pues las estrategias para el año siguiente. Este flujograma tampoco es mío, también es de autoría del doctor Ernesto, pero me gusta porque también es muy explícito frente a cómo es esa ruta en el caso de toma de pruebas aleatorias en el marco de un programa. Un programa no es tomar muestras, ¿no? Hago esa aclaración, sino que es un elemento del programa. Es decir, hay empresas que para llegar a este punto pueden pasar 2 años, 3 años, mientras arrancan con el interés de la alta dirección hasta que se hace el diagnóstico, hasta que se hace el documento, hasta que se sensibiliza, etcétera, etcétera. Y si hay sindicato, pues se atrasa la cosa, entonces todo tiene un proceso de maduración. Entonces, si ya llegamos a este punto de tomar pruebas aleatorias, bueno, había un asterisco. Hay empresas que dicen no tomamos pruebas, ¿no? Pero bueno, ya porque la actividad económica permite a no tomarlas, porque hay actividades de alto riesgo que se deben tomar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ruta rápidamente? Pues nada, se hace una selección aleatoria, se hace un consentimiento informado. Generalmente los trabajadores están sensibilizados a este tipo de prácticas. Y esto lo aclaro porque pues, normalmente en el ejercicio uno no ve el trabajador rebelde ni que no me voy a tomar eso porque pues obviamente eso ya genera... uy, perdón, es que aquí estamos en una tormenta. No sé si escuchó el trueno. Sí. Entonces, bueno, se le hace la prueba y bueno, ahí hay 2 escenarios, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. Esa prueba tiene que ser realizada por un profesional, pues el médico o personal entrenado, y que el médico también tenga el entrenamiento, ¿no? Porque
No todos los médicos, es decir, uno en la formación de pregrado, pues no es que les formen mucho el tema de adicciones. Es decir, uno ve toxicología y dentro del mundo de la toxicología había un capítulo de sustancias psicoactivas, pero pues, o bueno, eso fue en mi época, no sé ahorita, pero creo que no ha cambiado. Entonces, ya los que nos especializamos en este tema, pues ya nos formamos para hacer este tipo de pruebas o personal de la salud, ¿sí? Si no, si es negativo, pues no pasa nada y ahí quedó todo. Si sale positivo, aquí por protocolo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sí recomienda hacer una prueba confirmatoria, sobre todo para salvaguardar el caso, porque recordemos que en Colombia la ley es muy proteccionista para el trabajador y entonces si se llega a presentar un despido, una sanción, pues hay una alta probabilidad de que el trabajador emita un recurso legal. Entonces la empresa, digamos, que tiene que estar blindada frente a cualquier solicitud de la ley. Aquí las pruebas confirmatorias son técnica en cromatografía de gases, sea en la toma de muestra que quieran, pero esa es la técnica confirmatoria aquí en Colombia, según el Instituto de Medicina Legal y en la Fiscalía también lo manejan así. Y si se hace un diagnóstico confirmatorio, entonces ya se tiene que pasar el caso para hacer una determinación de tipo de consumo, porque ustedes bien saben que los consumos, el hecho, o sea, yo tomo una prueba y una prueba es una foto, pero no me da un diagnóstico. Entonces yo tengo que determinar qué tipo de consumo es, si es un consumo recreativo, si es un consumo problemático, y de acuerdo a esa determinación de caso, se le hace vigilancia al trabajador o se hace una remisión ya a tratamiento o rehabilitación. En Colombia empieza ahí el tema cuando ya es problema de un consumo problemático, porque la primera instancia, digamos, es un sistema general de salud, no se asocia con ARL, excepto que sea un caso súper documentado y que la ARL pues no tenga manera de rechazarlo, pero aquí en Colombia sí es muy difícil permear un caso hacia ARL frente a estos temas, porque los argumentos de ellos, yo pues ya se los comenté, ellos dicen que todo es extralaboral. Y ya para finalizar y no aburrirlos, entonces esta sentencia de la Corte salió el 26 de julio de este año y pues para nosotros los que trabajamos en este tema, digamos que fue una sentencia alentadora, porque como les mencionaba, digamos que todo era muy proteccionista al trabajador, entonces los trabajadores decían que estaban enfermos y que tenían una debilidad manifiesta y esto les generaba un fuero laboral. Entonces, aparte de tener todas las razones que les he comentado a lo largo de esta charla, las empresas legalmente le hacen el quite a estos programas por el fuero laboral. Porque dicen, no, pues que si empezamos a detectar gente, entonces todas empiezan a decir que están vulnerables y que los tenemos que tener sí o sí contratados, ¿sí? Entonces, las empresas, digamos que a nivel Colombia, a nivel legal, eso es un factor en contra. Entonces, esta sentencia eh, emitida este año, a mediados de este año, estudió la acción de tutela de un trabajador contra una empresa en la cual solicitaba el amparo de su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Y esto era porque la persona manifestaba que tenía debilidad manifiesta por razones de salud. Además de apelar por su derecho a al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, ¿qué pasó? Que la empresa empezó a implementar una estrategia. Esta era una empresa de metalurgia en el Valle del Cauca y lo que hacían era, hubo mucha accidentalidad, tuvieron un año en el cual
pudieron haber presentado hasta 45 accidentes de trabajo, dice la sentencia, y esto generó que la empresa creara una estrategia de mitigación de accidentalidad. Y dentro de esa estrategia de accidentalidad, pues estaba el control del consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el cargo de este señor? El señor tenía el cargo de operario de zona húmeda. El señor empezó el vínculo laboral con la empresa el 14 de agosto del 18 y él argumentaba pues que durante su vínculo laboral nunca tuvo un llamado de atención. ¿El que tenía que hacer? Él tenía que hacer el manejo de un puente Rúa en el cual trasladaba materiales en diferentes procesos de galvanización, en el cual pues tenían factor de riesgo químico, porque ahí podía haber salpicadura de diferentes tipos de sustancia o había riesgo de tipo mecánico, ¿no? Porque pues manipulaba la máquina. Eh, entonces, el trabajador, ay, ¿eso qué pasó acá? ¿Esa soy yo? No, esa no soy yo. Alguien está rayando ahí. Bueno, no, esa no soy yo. El médico de la empresa adujo que el cargo era de alto riesgo, según la matriz de peligros de la empresa y el profesiograma, y que para el desarrollo de su función, pues requería actitudes o capacidades físicas y mentales, ¿no? Para resumirles la historia, lo que hicieron la corte fue pedir conceptos de diferentes entes técnicos, no solo Ministerio de Trabajo, sino a la Universidad del Rosario, por ejemplo, le pidió expertos de neurociencias de la Facultad de Medicina, conceptos de la empresa, bueno, etcétera. Y la corte falló a favor de la empresa y decía que su despido fue justificado, que él era consciente de que no debía presentarse al trabajo bajo los efectos y sin embargo lo hizo. Entonces dio precedente ese despido y bueno, para nosotros los que trabajamos en esto, pues esto nos genera como esa luz hacia las empresas de que podemos crear unos programas de prevención estructurados, documentados, y que si es el caso de prescindir de algún trabajador, pues entonces se podría hacer por justa causa. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, voy a dejar aquí de compartir. Bueno, gracias, primero que nada. Yo tengo una pregunta, mirá, yo misma te voy a hacer. Vi que decías lo de la ley del 2013, si no recuerdo mal, la 1616, que reglamentaba el tema La de salud mental. de la salud mental. Porque nosotros, la ley de salud mental que tenemos, yo tengo viste, mis entreveros con esa ley para poder efectivamente intervenir, ¿sí? En los ámbitos del trabajo, no solo los ámbitos privados, viste, que a veces toman iniciativas de gestión propia, ¿no? Como una ley que reglamenta la intervención en los temas de salud mental en el ámbito laboral. Es esa la ley que decís del 2013. Eso es la ley de salud mental, pero tiene un apartado específico donde establece la intervención en los ámbitos del trabajo a nivel público y privado Sí, o Ah, sea, la ley 1616 es la de salud mental, pero en empresas. O muy sea, bien. esa ley, Eso es un la, avance con respecto a la nosotros. normatividad que yo mostré es específica a nivel laboral. Muy bien. Vos sabés que eso nosotros no tenemos. No es tan fácil, o sea, trabajamos con las reglamentaciones por ahí del convenio colectivo de trabajo, por ahí con las reglamentaciones más desde la ley de contrato de trabajo o de riesgo del trabajo, pero la ley de salud mental no tiene o sea, es interpretable, pero no es, digamos, tan directa la definición, digamos, ¿no? De la intervención en los Ok. No, esto es a nivel laboral. Exige que las empresas tengan programas de salud mental.
Ah, ¿sí? perfecto, la voy a buscar, interesante. Entonces, en Argentina pasa algo curioso y yo le decía al doctor Ernesto, Sí, nosotros tenemos aquí más desarrollado el tema de salud mental en general, en macro. la Y verdad en que sí. sustancias, no. Y ustedes sí lo tienen más en sustancias y a nivel general no. Entonces es como un poquito contradictorio ahí. Por ejemplo, Claro. aquí tenemos más todo lo de estilos de vida saludable, alimentación. Por ejemplo, aquí en Colombia hay mucha moda fitness. Entonces la gente hace actividad física y come saludable y no sé qué. El doctor Ernesto me decía que allá en Argentina no es tan fuerte esos programas. Entonces, sí cambia un poquito como el auge y la normatividad en la implementación de esas estrategias. Ok, bueno, gracias. Tenía esa duda. Sí, Chicos, sí, fue clarísima, ¿no? Es muy didáctica, tiene un tono muy docente, muy didáctico. pero sí quedó claro, muy confuso. Ah, súper claro, súper claro. Bueno, no sé, igual los chicos les están habilitados si le quieren hacer una pregunta. Yo tenía esa, por eso me la había, me la había guardado Sí, ahí. si quiere con el doctor Ernesto le paso la norma, me Eh, acuerdo y se la paso. sí, igual Avísenle la voy a la cámara buscar. Sí. hablando al público que estaba con la cámara apagada. ¿Quién estaba? Ah, porque estás con la cámara apagada. Eh, Ah, sí, yo la ahí pagué está. para la presentación. Claro, Sí, Nadie, así te ven, así sí, te al ven. principio estaba con la cámara prendida. Claro, así te ven, perfecto. Ujú. Eh, una consulta. Nosotros en esta capacitación, cuando termina, yo le mando a los chicos la grabación de esta clase que yo la hago acá y les mando la presentación, lo que sería el PowerPoint. Vos me lo puedes mandar, se lo puedes mandar a Ernesto, si Ernesto me lo pasa para mandárselo a los chicos. Ah, listo, sí, claro que sí. Y bueno, nada, y después por ahí también está bueno investigar esto, ¿no? La parte de la normativa, chicos, a ustedes les digo, la normativa que tiene Colombia, para poder hacer un comparativo también en relación a la normativa que tenemos acá en la Argentina, que estuvimos viendo, como para tener una comparación, digamos, en esto que contaba muy bien Diana, de que tal vez nosotros tenemos un poquitito más de desarrollo en la parte del tema de adicciones, de los programas que se hacen, aunque yo insisto que falta reglamentación específica a través de una ley, ¿no? Que la tenemos también pendiente nosotros acá en la Argentina, pero bueno, siempre sirve para los que trabajan en ámbitos en donde, bueno, por eso se están formando, tener conocimiento de cómo tiene la normativa otros países, en este caso con el aporte que nos hizo Diana de Colombia. ¿Alguno más, chico, le quiere preguntar Sí. algo a Diana? Pero ustedes tienen algo muy ganador y es que tienen una cultura del trabajador más desarrollada. Y lo digo por lo menos en sindicatos. Sí, Ustedes en sindicatos de gremios tienen programas que el mismo sindicato lidera en esta temática. En sí. Colombia no. De hecho, con el doctor Ernesto hicimos acercamiento a un sindicato aquí en Colombia de un sector muy importante y pues no, no nos funcionó Claro, porque todavía hay mucha resistencia, piensan que va a ser como una herramienta del empleador para afectarlos de alguna manera. Pero bueno, en algún momento llegaremos a ese nivel de maduración de ustedes. bueno, Vos está bien. sabés, vos sabés, Diana, que María lideró en un gremio la creación, dentro del gremio, la creación de lo que se llama un EPL o espacio preventivo laboral en el gremio de los encargados de edificio, que yo creo que te mandé alguna folletería, Diana, en algún momento, que en realidad el nombre es SUTER con H final, SUTER, que es edificios horizontales, bueno. Eh, María organizó un sistema muy interesante que era conformar un espacio
pero que trabajaba con los propios trabajadores que eran los promotores preventores formados en la diplomatura inicial, digamos, y digamos, de alguna manera, aparte de estar formados, acompañaban toda una tarea muy interesante que yo la destaco en uno de los últimos libros, el de Cultura Preventiva Laboral, donde se armó, digamos, un esquema que hoy sigue vigente. Es decir, ya María no lo coordina esa actividad, pero el grupo de promotores preventores continúa y siguen haciendo una acción articulada dentro del gremio con el área de salud mental y con los distintos áreas, digamos, de ese sindicato, como una mirada interesante, como en su momento hizo la Acá. Unión del Personal acá en Argentina, claro. No, la UBA fue Y el en la primero. UBA también, en la UBA armó un sistema similar Eh, que se llamó Centro Preventivo Laboral, o CPL, de mm. lo que se llama APUBA, que son los no docentes de la UBA, pero un gremio muy reconocido. Y también otros gremios como WOCRA o como UPCN, etcétera, donde han creado acciones propias dentro del gremio, ¿no? Así que en ese Sí, sentido es muy... hay acciones de los sindicatos, esto que dice Diana, me parece que nos cuesta más por ahí en los ámbitos del trabajo que esté reglamentado en la empresa, cómo intervenir específicamente. A mí me parece que en los casos de salud mental, más allá después de la especificidad en adicciones, ¿no? Porque hay muchas patologías de salud mental, a veces generadas por el mismo trabajo y la legislación. El sindicato tiene una cosa colaborativa y de compromiso que siempre decimos que la estructura misma, ¿no? Como que hace esta cosa de formación continente. Ahora, en las empresas a veces cuesta más esto, Tal cual, sin la tal cual, reglamentación o sin la ley. tal cual. Pero bueno, la idea era que Diana comentaba que Claro, falta toda una articulación con el ámbito gremial, ¿no? O sea que claro. bueno, Que en siempre eso hay estamos mejor en algunas cosas. Sí, una de cal y una de ahí arena. equilibramos, sí. Una de cal, Eh, una de cal, una de arena, exactamente. pero bueno, Creo que la clase que viene, si puedo, voy a traer, justamente que lo nombraste a UPCN, tal vez la quiero traer a Alejandra Sassone, que tiene años en UPCN y que, digamos, está a cargo también de todo un área de armado, los centros de prevención laboral intrasindicato con una experiencia distinta. Si no, me van a tener a mí. Vieron que yo soy como, cuando no hay docente doy yo. claro. Pero bueno, por ahí la tenemos a Ale, me interesa como también una visión bien desde una mirada del sindicato en la Argentina. Bueno, ¿la quieren aprovechar? Así la liberamos a la doctora. ¿Preguntas, chicos? Daniel alzó la mano. Ah, muy bien. No, yo no, agradecerte, Diana, fue re clara la exposición, así que en realidad no tengo preguntas para ti, creo que nada, me quedó claro, está bueno esto si podemos intercambiar información en cuanto a las leyes y hacer las comparaciones, me parece que está re bueno, creo que lo necesitamos también. En realidad lo que quería preguntar era, por ahí, no sé si Ernesto o María saben, este, justo recién estaban hablando de los sindicatos y me acordaba que creo que fue el año pasado que la Cedronar, junto con la CTA, habían firmado un convenio de colaboración para armar estrategias preventivas dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos. Y nada, quería saber si saben quién está al frente de eso, porque yo he estado averiguando y la verdad que no sé quién es. Nada, si llegan a saber, la pregunta era esa, ¿no? Ernesto Gracias. seguro tiene, Ernesto tiene todos esos datos. Yo trabajé en Cedronar año 2007, así que imagínate que... Pero Ernesto tiene los datos, ¿o no, Ernestito?
Daniel, la nueva directora de prevención, tratamiento y demás en Cedronar es la licenciada Lorena Puchetti, que ha estado con nosotros oportunamente en la época del, creo que era 2015 al 2019 o algo así. No me acuerdo exacto la fecha, pero No, yo ella... a ella la conozco yo, he tenido Ah, reuniones con ella. Yo lo que pregunto es el referente o la referente de la CTA de la con, CTA. claro, No, eso no lo sé, pero no, seguramente Lorena lo sabe o le le podemos... pregunto a ella. Claro, Sí, comunícate con Lorena. Lorena fue docente Sí, yo de tengo el esta teléfono. Bueno, listo, diplomatura, gracias. sí, sí, sí. fue docente nuestra mucho tiempo, pero Ah, ella dale, es un buenísimo. encanto, así que si le preguntás va a tener ese dato, Sí, Daniel. con ella tomé la primera capacitación sobre ámbito laboral acá en Viedma. Claro, ella dio clases acá con nosotros, Bien. Sí, dos o sí, tres sí, años, muy buena. sí, Bueno, sí. chicuelos, vos te tenés que ir, Ernestito. Tiene una pregunta acá, Ahí levantó la mano acá, Maiten. Maiten, Maiten, ¿o no? Sí. Desmuteate, Maiten. Sí. Hola, ¿qué tal? No, yo normalmente no soy de participar demasiado, pero bueno, el tema me toca de cerca. Soy parte de un sindicato, soy miembro del secretariado de un sindicato de molineros y estamos trabajando en esta temática. Lo que se hace desde los sindicatos es intentar generar relaciones con las empresas, más que nada, pero por la parte porque yo veía, nombraban mucho despido, mucha sanción, y nosotros lo que queremos evitar es eso. Estamos yendo por el lado de lo voluntario, de que la persona detecte el problema y generarle la confianza para que pueda decir su problemática y trabajarla junto a las empresas en este sentido, pero siempre dando una seguridad de la estabilidad laboral, porque nos pasa que si no, no llegamos a ningún lado. Y realmente nos está dando resultados. Es una iniciativa nueva, generamos un grupo interdisciplinario eh, de todo lo que es salud mental y una vez por semana por lo menos nos está llegando un caso, pero siendo siempre muy cuidadosos con el tema de las sanciones y despidos que no pasen. Solo eso, no era pregunta, era una observación de cómo se está trabajando desde lo sindical. Bueno, muy bien. Son todas las experiencias válidas, ¿viste? Para ver cuál, por ahí en un mix logramos hacer una buena intervención, ¿no? Gracias por el aporte. Y bueno, está bueno el lugar, ¿no? Y tenés bastantes consultas, una vez por semana que te llegue un caso Sí, muestra. es una cuestión que estamos empezando ahora, hace unos meses lo fuimos gestionando y Ah, está resultando bien. Pero bueno, siempre recalcamos eso, siendo muy cuidadosos, hicimos capacitaciones para que los mismos delegados de las empresas son los que hablan con los compañeros y son los que hablan con las empresas y concientizar en esto, en el que el empleado sano nos favorece a todos, tanto a las empresas como a los sindicatos, como a los mismos afectados. Eh, También teniendo muy en cuenta las familias y demás, haciendo toda una contención integral, pero recalcar eso, el cuidado de no sancionar y no despedir. mm, está bien. Viste que hablábamos con la ley de salud mental, a veces la dificultad en ciertos casos en los que cuesta mucho, digo a nivel personal, viste, incluso la intervención de la familia para poder generar la toma de conciencia o generar internaciones que tengan que ser voluntarias. Para mí, yo que trabajo en la parte clínica de intervención, a veces es necesario, porque esa toma de conciencia, viste que hablábamos de estar en precontemplación o contemplación para un paciente, a veces no es fácil. A veces en esos casos es como reglamentar para que se... Ay, perdón. Y, es Perdón. muy difícil y muchas veces termina en un despido cuando ya la situación se va de las manos, pero siempre lo que intentamos es generar una herramienta previa para evitar eso.
Perfecto, perfecto, está muy bien. Siempre es, aparte, digo que la posibilidad de la pérdida de trabajo muchas veces es como tomada como un estímulo, ¿no? Como un hecho fáctico real digamos, de la intención de cambio. A veces sirve, a veces no. Obviamente que la protección del empleo, pero digo, viste, la movilización en la intención, viste, yo hablaba de un momento bisagra, muchas veces en la casuística pasa que hay momentos bisagras en los que llegada cierta situación de pérdida los hace reactivar. Cada caso es un mundo y cada caso es una intervención Sí, nos particular. pasa eso, que Eh, todo es diferente. todo es diferente, pero bueno, nada, viste que todas las iniciativas es un poco ensayo y error, así que La realidad también que estoy viendo yo hoy en día, que es diferente a en otras situaciones, es que el problema lo estamos teniendo mucho con ludopatía, entonces no es que puedes tomar una medida de sanción con eso, es una cuestión más personal que los afecta más personalmente, el hecho de que no tengan salario a fin de mes porque se los jugaron en una noche. Entonces, es medio ir concientizando por eso, porque las nuevas tecnologías y las facilidades nos está llevando a que una de las problemáticas principales sea esa hoy. bueno, vieron en la clase de ludopatía y algo que hoy salió un poquito, que lo tocó Diana en una de las filminas, el tema del suicidio y la conexión directa con situaciones de desesperación absoluta por deudas de juego. Y también digo, ¿no? Esta ecuación de ver de qué manera es una adicción, o sea, cómo uno puede intervenir cuando algo se convierte, lo compulsivo aparece, ¿no? Y qué intervención se puede hacer. Yo creo que es interesante por eso reglamentar todo lo que pueda hacer a través de una ley, ¿viste? La importancia del cuidado de la salud mental, arrancando desde la prevención, en el cuadrito que hoy nos mostraba claro Diana, digamos, lo que es hacer una cosa universal, trabajando siempre preventivamente para después, obviamente, los emergentes tener la facilidad y el acompañamiento desde el ámbito laboral. Los ámbitos laborales a veces están un poco perdidos de cómo intervenir, ¿no? De si presionar, si no presionar, también con qué cuentan como para poder acompañarlos cada caso. Es complejo, pero bueno, hay que hacer lo que te digo, el ensayo y error, ¿no? Las pruebas de intervenir y de hacer. ¿Alguno más que quiera hacerle? Ernesto me parece que me está avisando por acá que se tenía que retirar porque tenía otra reunión. Así que, bueno, nada, después le agradezco a él. Diana, no sé si vos me mandás le podés mandar a Ernesto después la presentación. Sí, Eh, sí, señora. desde mí, Sí, yo le mando la presentación. muchísimas gracias, un placer, súper clara, tenés un tono muy didáctico. Gracias por destinarnos este tiempo para contar la experiencia de Colombia. Así que bueno, si es por mí, te agradezco. Yo les mando todos los chicos el material apenas tengo todo. Diana, y si tenés alguna sugerencia bibliográfica de algo, algún texto o algo que te parezca pertinente para este tema que presentaste, para proponerles a los chicos, también me la podés mandar, porque bueno, un poco a veces les damos bibliografía sugerida de lo que presentamos. Si la tenés, si no, ningún problema, la presentación es suficiente y yo les voy a mandar la clase grabada. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, Bueno, un placer, Diana. Un abrazo gracias. fuerte y gracias. Bueno, Un chicos, saludo acá desde Colombia, desde un aguacero que está un cayendo. aguacero. Acá dice que también viene, así que estamos igual. Bueno, Bueno, te hasta mando un luego. beso muy grande. Muchas gracias. Gracias, igualmente, un abrazo. Feliz noche. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el